Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más, como todos los miércoles, a estos directos en los cuales hablamos de desarrollo personal, de programación lingüística, de coaching, de psicosomática clínica y de transgeneracional. Mientras vamos esperando que se sume la gente, agradecer a toda la gente que vio el directo de la semana pasada, los que lo vieron en directo y aquellos que luego vieron el vídeo y enviaron mensajes hablando sobre el tema, básicamente que hablamos del tema de las relaciones de pareja, cómo estamos buscando al final este niño o esta niña está buscando a su padre, a su madre, a un hermano o a alguien dentro del árbol genealógico. Vamos a ir dándole bienvenida a la gente. Lola, ¿qué tal? Caro, Alejandro, tanto tiempo, mucha gente de allí de Uruguay. Eduardo, como siempre, desde Suiza. Noemí desde aquí, desde España. Sonia. Y bueno, mientras se va sumando la gente, en esta oportunidad hablaremos del concepto del dinero. Es algo que me mandaron en algún mensaje de que hablara básicamente del dinero o cómo poder solucionar ciertos conflictos de dinero que heredamos de la herencia transgeneracional, es decir, heredamos del árbol genealógico. Entonces, mientras seguimos, ¿qué tal Janet? ¿Qué tal Silvia? Ana. Bueno, vamos a empezar hablando de este concepto del dinero, es decir, todos de alguna manera somos sensibles al dinero porque el dinero es una herramienta que de alguna u otra forma nos permite alcanzar todos nuestros objetivos en la vida, ¿no? Es decir, comprar una casa nueva, comprar un coche, hacer un curso, es decir, el dinero principalmente nos permite satisfacer la primera necesidad, que es la de supervivencia. Es decir, todos tenemos una necesidad de supervivencia y curiosamente en la sociedad en la cual estamos viviendo, no en otras épocas en las cuales se hablaba del intercambio, en esta sociedad en la cual estamos viviendo necesitamos del dinero. Necesitamos del dinero. Aquí, y ojo, porque hago la apreciación de que hablo de necesitar el dinero, aunque hacer o buscar dinero desde la necesidad no es una buena manera de poder atraer al dinero a mi vida. Por lo tanto, como decía, el dinero es una herramienta que nos permite alcanzar nuestros objetivos y cuando nosotros de alguna manera tenemos problemas de dinero, ya nos empezamos a preocupar, esto nos genera estrés, tenemos miedo por no satisfacer esas necesidades básicas en nuestra vida. Esto nos lleva a estresarnos, esto nos lleva a generar más grupo metilo, esto nos lleva a apagar más nuestros genes y por lo tanto todo esto se transforma en una sintomatología. No solamente algo relacionado al propio dinero, sino que también una sintomatología en mi cuerpo a través de, puedo tener problemas de hígado, ya que el hígado son reservas, problemas de riñones, que es la liquidez, problemas en corazón, que es casa. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que cuando nosotros no tenemos dinero, esa problemática se puede transformar en diferentes aspectos o sintomatologías de nuestra vida. Y curiosamente, muchas veces buscamos maneras de satisfacer el tema de tener más dinero haciendo más cosas, ¿no? Es decir, cuando a mí me falta el dinero, lo primero que pensamos es, tengo que conseguir un trabajo en el que me paguen más, tengo que encontrar un ascenso, tengo que trabajar más horas, tengo que hacer horas extras para hacer más dinero y básicamente al final nos damos cuenta que en muchos casos, no sé si se sentirán identificados o identificadas, por más que trabajemos más, por más que hagamos más, y esto se lo puedo decir yo por mi experiencia personal, por más que hagamos más, el dinero siempre es el mismo, o inclusive siempre estamos, a pesar de trabajar más, estamos teniendo problemas económicos. Esto es bastante, como digo, bastante común, ¿no? A mí me pasaba que yo ganaba un buen sueldo en Uruguay, un sueldo bastante más allá de lo que es la media, sin embargo siempre estaba con problemas económicos. A lo largo de este directo hablaré de algunas cosas a nivel personal, de cómo me han pasado algunas cosas a nivel personal en relación al tema del dinero. Por lo tanto, muchas veces nos damos cuenta o trabajamos más buscando soluciones lógicas para ganar dinero y lo que no nos damos cuenta que en realidad lo que tenemos que sanar es nuestra propia
historia, no solamente personal, sino también nuestra propia historia familiar, porque curiosamente sanando esa historia familiar, y vuelvo a insistir, se los digo por experiencia propia y por las personas que suelo atender en la consulta, cuando la persona sana esa experiencia personal y familiar en relación al dinero, curiosamente solucionamos toda esa sintomatología en relación al propio dinero. El dinero es energía, tenemos que saber poder dar y recibir, pero muchas veces cuando hablamos de estos problemas de dinero buscaremos temas relacionados a no merecimiento, no me merezco el placer, no soy merecedor de una mejor casa, no soy merecedor de un buen trabajo. Tenemos que buscar atrás historias de desvalorización, de no merecer placer, de sacrificio, que en definitiva se traducen en creencias que tenemos en nuestra mente. Y por lo tanto, cuando hablamos de este concepto de dar, también tengo que ser capaz de recibir. Y muchas veces nos encontramos con gente, yo conozco mucha gente a mi alrededor, no voy a hablar de porque a veces pongo algunos ejemplos de gente cercana o de familiares, me gusta hablar de mi propia historia familiar en lugar de hablar de otras historias de los demás. Entonces no voy a poner nombres en este caso, pero conozco mucha gente que cuando le das algo te dice, no te hubieras molestado, no, esto es mucho, no, o le regalas algo para el cumpleaños, no te hubieras molestado, como digo. Entonces, lo que no nos damos cuenta es que cuando nosotros estamos verbalizando esa negación en cuanto a ese recibimiento, que de alguna u otra manera estamos recibiendo por diferentes cuestiones de la vida, nosotros mismos estamos generando esa creencia de no merecimiento. Por lo tanto, aquí vamos a ver que nos tendremos que empezar a preguntar en nuestra vida, como decía, sanando nuestra propia historia, de cuáles han sido mis éxitos en mi vida. El primer punto de partida es empezar a preguntarme cuáles son mis éxitos en mi vida, cuando tenemos una edad más o menos significativa, ¿no? Evidentemente hay muchas personas que tienen éxito a los 20 años, ¿no? Que son multimillonarios a muy corta edad, y de alguna manera, también hablaré de esto, están reparando alguna historia familiar, reparándola evidentemente positivamente y sublimando en sus profesiones y haciendo mucho dinero. Por lo tanto, aquí, como decía, tenemos que preguntarnos, empezar a preguntarnos cuáles son los éxitos en mi vida, cuáles son los fracasos que he tenido en mi vida, si me siento yo en el lugar adecuado en el ámbito profesional, es decir, si estoy en una posición en la cual quiero estar en el sector profesional, si tengo problemas recurrentes en relación al dinero, a pagar las cuentas, si me gano más o menos bien la vida. Y todo esto que nos tenemos que preguntar nos podrá llevar a una temática de una problemática con relación al dinero que viene de creencias. Nosotros, esto lo he explicado muchísimas veces, nuestra mente es un ordenador, en ese ordenador yo voy teniendo experiencias que me van generando ciertas creencias, a su vez ese ordenador ha sido encendido por primera vez, es ese proyecto sentido gestacional. Recordemos que Marc Frechet decía que todo lo que hablan los padres durante el proyecto sentido gestacional, que va desde la concepción, nacimiento hasta los 3 años de vida, es lo que hablará el niño o la niña en la edad adulta. ¿Qué quiere decir esto en relación a esto que estamos hablando? Que si mis padres durante mi proyecto sentido gestacional manifiestan una problemática de dinero, de escasez, de sentirse que no son merecedores de que le pasen cosas buenas, evidentemente toda esa información estará siendo recibida por ese niño o esa niña, y esa información la llevará a su edad adulta, y luego por una fidelidad familiar inconsciente estará autosaboteándose cada vez que esa persona puede recibir dinero. Todos estamos llenos de creencias limitantes en relación al dinero, ¿no? No sirves para nada, nunca llegarás a hacer nada. Esta semana escuchaba a una persona en una sesión que me decía que su madre le decía que no iba a tener todo el tiempo del mundo ni tantas vidas para pagar el hecho de que esa madre le haya dado la vida a esa persona, ¿no? Ese concepto de tengo que pagar que mi madre me haya dado la vida, ¿no? Y esa misma madre le decía en relación al dinero a esta persona, porque estábamos trabajando la carpeta del dinero, le decía que cuanto más se crece en la vida, más éxito se tiene en la vida, de más alto se cae, ¿no? Y otra frase que le decía era que el dinero
lo único que traen son sufrimientos. Imagínense una persona que nace con este concepto de que en la vida, si el dinero es sufrimiento y por lo tanto yo no quiero sufrir, por lo tanto inconscientemente realizaré todas las acciones necesarias para que ese dinero no entre en mi vida. Bien, y como digo, hay muchas creencias, no eres suficiente, también hay creencias curiosamente relacionadas con el dinero o el éxito, que de alguna manera tengo la creencia de que no puedo superar a mi figura paterna, es decir, mi figura paterna es lo máximo que existe en la escala y yo voy creciendo sin la posibilidad de poder superar a mi padre o a mi madre a donde ha tenido, hasta donde ha llegado, y por lo tanto muchas veces tenemos inconscientemente esa barrera en nosotros mismos, ¿no? Entonces, como digo, todas estas cosas se traducen al final en no tengo derecho, no me lo merezco, me siento culpable si gasto, todo esto me angustia, y por consiguiente nos generamos esta creencia de no merecimiento. ¿Cómo se va a transformar a nivel sintomatológico? Si por ejemplo tienes problemas en tu vida de chequear las cuentas, ¿no? Chequear los bancos. Esto era algo que me pasaba a mí personalmente, ¿no? Que cada vez que tenía que chequear las cuentas, cada vez que tenía mis problemas económicos, era como que me proporcionaba una angustia, porque sabía que en el fondo de alguna manera iba a estar al descubierto, siempre estaba con la misma problemática y por lo tanto me angustiaba esta situación. O de repente tienes problemas a encontrar ese equilibrio en el presupuesto, o miedo, por ejemplo, a cobrar algo, ¿no? Te deben, tus clientes te están debiendo y tienes miedo a reclamar los pagos, o tienes miedo a cobrar las primeras sesiones, ¿no? Esto lo veo mucho cuando hacemos la formación de coaching o de psicosomática y empiezan a hacer sesiones. Las personas les cuesta mucho cobrar porque siempre están generándose una creencia de que necesitan estudiar más cosas para dar un mejor servicio. Por lo tanto, decía que si tú piensas que la solución a este tema es tener que trabajar más o hacer más horas extras para solucionar mis problemas de dinero, te voy a decir que no lo vas a poder lograr. Lo que tienes que sanar es tu historia personal y tu historia familiar en cómo tú te relacionas con el dinero. Porque como dije, el dinero es energía. El dinero va y viene y tienes que sentirte merecedor o merecedora de poder tener dinero o vivir en abundancia. Por lo tanto, aquí, ¿qué tipo de cosas nos pueden pasar? Básicamente, les voy a contar mi propia experiencia personal, ¿no? Yo siempre en toda mi vida, bueno, tengo una creencia muy firme, que es que nunca me va a faltar el trabajo, ¿vale? Trabajo desde los 13 años y nunca me ha faltado el trabajo. Eso es una creencia que la tengo y la tengo muy identificada y sé que está en mí, ¿no? Pero sin embargo, independientemente de que tengo la creencia de que nunca me va a faltar trabajo y nunca me ha faltado, por otro lado, sí es cierto que he tenido muchos problemas económicos. Como decía, en Uruguay yo he sido gerente de producto de Hewlett Packard y Compaq y atendía el canal de distribución, tenía un muy buen puesto. Sin embargo, continuamente estaba teniendo problemas económicos, ¿no? El dinero que me entraba, el dinero que se me iba. Y cuando relativamente podía tener algún ahorro, vino la crisis, perdí el piso, perdí el coche, perdí literalmente en el entorno de los $100.000, que se dice pronto. Y empecé a entender, cuando empecé a estudiar el tema de psicosomática clínica, que mi problema no era trabajar más, porque como decía, ese dinero entraba y ese dinero se iba. A partir de esa problemática, ¿cómo se iba, ¿no? Esto fue también por un mensaje que me mandaron a partir de que querían que expusiera este directo con respecto al dinero, porque me entraba el dinero y de repente se me iba en un arreglo del propio coche. Un electrodoméstico en la nevera la tenía que cambiar, un problema de humedad. Es decir, siempre había un gasto en mi vida que hacía que ese dinero se terminara yendo y por lo tanto no retenía el dinero en mi vida. Sí lo tenía, sí lo manejaba, pero no se quedaba nunca en mi vida.
Empecé a investigar mi historia con respecto al dinero y encontré básicamente tres fuentes posibles de dinero. La primera fue un problema heredado de mi padre. Yo soy doble de mi padre. Mi padre siempre ha trabajado toda su vida en Uruguay. Ha sido portero, ha sido portero de una discoteca, no portero de fútbol. Ha tenido taxi, ha tenido pescadería, ha tenido una tienda de tela, ha tenido panadería, es decir, ha tenido muchísimas cosas y ha trabajado en muchísimas cosas y sin embargo se fue de esta tierra con 0 euros. Por lo tanto, en ese caso yo sentía que estaba heredando un conflicto importante de él en relación principalmente con las empresas, que eran lo que definitivamente me permitía conseguir ese dinero. Por otro lado, entendí que había una deuda emocional. Hablaremos de las deudas emocionales que se adquieren en el clan. Antes de seguir con mi propia historia, estamos hablando de que nosotros heredamos a nivel de transgeneracional. Cuando tenemos una problemática de dinero, nosotros podemos ver las tres etapas que lo he explicado en muchos otros vídeos de la psicosomática clínica. La edad cronológica del propio individuo, es decir, propias creencias que yo voy adquiriendo en mi vida, como cuando soy pequeño que mi padre me dice que los que ganan mucho dinero son unos corruptos y son unos ladrones, o los que tienen mucho dinero son unos corruptos y unos ladrones. Yo me quedo con esa creencia y después en mi edad adulta voy a terminar saboteándome el poder ganar dinero. También puede venir del proyecto sentido gestacional, que es lo que expliqué recién, es decir, problemas económicos vividos de alguna manera por el clan familiar o principalmente el padre y la madre durante mi proyecto sentido gestacional, que va desde la concepción hasta los 3 años de vida. Y el otro posible conflicto que puedo tener del dinero es a nivel transgeneracional, es decir, estoy heredando de alguna manera un programa de carencia, de no merecimiento, o inclusive puedo estar heredando una deuda que estoy pagando yo en mi vida y pago continuamente. ¿Cómo sabemos que estamos en una deuda emocional? Principalmente se da por algunas cosas bastante importantes. Trabajar mucho y cobrar poco, es decir, cuando trabajo y siempre al final gano 2 duros. Tiempo, porque al final el tiempo es dinero, cuando estoy cuidando a los demás gratis o estoy haciendo sesiones gratis a otros, eso nos está hablando. También el concepto del propio dinero, es decir, pagar continuamente deudas, como decía, gastos o pagar mucho. Yo recuerdo que cada vez que íbamos a tomar algo con mis amigos, yo decía, yo pago los cafés, yo pago el almuerzo, yo era el primero en levantarme para pagar, porque había en mi inconsciente un programa de pago, de deuda emocional. Dentro de las otras formas que se pueden manifestar, la deuda emocional la podemos manifestar a nivel de, como dije, órganos que son riñones, hígado, los propios huesos en la desvalorización, el corazón, la grasa es una reserva de dinero, por lo tanto problemas de obesidad o sobrepeso pueden estar relacionadas a una problemática de dinero, o también podemos estar identificando lo que son las deudas emocionales a través de mis comportamientos, es decir, mi comportamiento paga esa deuda, es decir, el cuidar continuamente a mi madre, a mi padre, a cuidar a mi abuela, estoy pagando de alguna manera una deuda. Por lo tanto, aquí estamos hablando de deudas emocionales. Son deudas que yo inconscientemente he adquirido de mi clan familiar y las termino pagando en mi vida, con actos, con tiempo, con trabajo o con sintomatología dentro de mi cuerpo. Y volviendo a mi historia, yo descubrí que estaba pagando una deuda emocional, en este caso con mi madre. La deuda emocional era, mi madre siempre ha sido ama de casa y en algún momento de mi vida yo recuerdo que mi madre quería trabajar y mi padre se ponía de los nervios cada vez que mi madre decía que quería trabajar. Y luego mi madre se dedicó continuamente, fue ama de casa y se dedicó a cuidarme. Yo he sido hijo único, ya conté que también mi madre la operaron de un fibroma estando yo dentro de la panza de mi madre. Y por lo tanto, esta experiencia que estoy contando, el tema de esta operación y el tema de haber dedicado su vida a cuidarme como hijo, genera en mí una deuda emocional inconsciente que he ido pagando durante mucho tiempo. Recuerdo que
cuando estaba haciendo el máster de psicosomática clínica con el Instituto de Psicosomática Clínica de Salomón Selam, y habíamos tratado el tema del dinero lo había hecho en Madrid, durante el avión había hecho una carta de cancelación de deuda emocional. Aquí estamos hablando de un acto simbólico de cancelamiento de dicha deuda y se la leí, justo mi pareja me había ido a buscar. Senté a mi pareja, senté a mi madre y le leí esa carta de cancelación de deuda emocional. Por lo tanto, una carpeta que traté fue el tema de haber heredado de mi padre los problemas con relación a las empresas. Otro tema que traté para mis temas económicos fue la deuda emocional adquirida con mi madre por haber dedicado toda su vida a cuidarme a mí. Y por último, curiosamente, en una relajación, en un estado alterado de conciencia, observo y veo una pareja, un matrimonio, en un bar. Curiosamente, en ese estado alterado de conciencia veo a esa pareja en Panjón, que era el pueblo de mi padre, y observo que en esa experiencia era como que venía la policía y le sacaba el dinero a esa pareja, ¿no? De la caja registradora. Y de hecho recuerdo las imágenes de eso que me vino a mi mente, ¿no? Y al día siguiente le pregunto a mi padre si alguien en Panjona tenía un bar, porque esa experiencia me venía como que ese matrimonio estaba en un bar cuando les robaban el dinero. Y mi padre me dice que sí, que mi tía abuela Rosa tenía ese bar. Fue en ese momento que entendí que yo estaba adquiriendo una creencia de mi clan familiar relacionado a que si yo me quedo con el dinero me lo van a sacar. Como dije anteriormente, siempre gané mucho dinero y sin embargo en mis cuentas estaban a cero. ¿Por qué estaban a cero? Porque en mi inconsciente estaba la creencia heredada de que si yo retengo ese dinero o me quedo ese dinero en la cuenta o en esa caja registradora, metafóricamente, me lo van a robar. Muchos podrán decir, bueno, no, esto es una casualidad o lo que estás contando es una parafernaria o lo que sea, pero de esto estamos hablando en el transgeneracional básicamente. Es decir, heredamos creencias, que es lo que ha descubierto la epigenética. No solamente heredamos rasgos genéticos, sino también heredamos comportamientos, emociones y creencias relacionadas al dinero, relacionadas a la política, relacionadas al éxito, relacionadas al deporte, relacionadas a la familia, relacionadas a todas. Y estas creencias relacionadas al dinero nos afectan en todos los campos de nuestra vida. Y como dije, cuando trabajé, curiosamente, esas tres carpetas que estaban dentro de una misma carpeta, que era la carpeta del propio dinero, carpetas como le llamamos a cada una de las cosas que tratamos dentro de la psicosomática, mi vida o mi relación con el dinero cambió radicalmente. Y curiosamente, la historia pasó en lugar de trabajar mucho más, trabajar mucho menos y fluyendo con el dinero, porque curiosamente el dinero muchas veces nos puede venir de los lugares que menos lo esperamos. Aquí les podría contar muchísimas anécdotas personales y de gente que trato en la consulta, de que al final resuelven sus conflictos de dinero trabajando en su historia personal, y curiosamente el dinero les llega por los lugares que menos se lo esperan. Por lo tanto, tenemos que revisar en nuestro clan familiar historias de robos, deudas, reparto de bienes, temas de no merecimiento, problemas de no merecer el placer, de desvalorización, ruinas, una empresa que se incendia. Es decir, hay muchísimas cosas en las cuales pueden estar relacionadas al dinero. Lo que tengo que ver es partir siempre de la sintomatología. ¿Qué es partir de la sintomatología? Es entender que yo estoy teniendo un problema de dinero en mi día a día. No estoy pudiendo pagar las cuentas, llego siempre a fin de mes ahorcado, me entra dinero pero el dinero se me va. Supongo que nos habrá pasado o les habrá pasado a alguno o a alguna de ustedes en alguna ocasión. Por lo tanto, partimos de esa problemática con respecto al dinero, y luego tendremos que ir buscando en qué parte o en qué área se ha formado ese conflicto o esa creencia relacionada a ese dinero.
lo expliqué en el tema de las creencias, que muchas veces, supongamos que este mouse vale 50 euros y yo tengo estos 10 euros, entonces por lo tanto muchas veces nos decimos no me puedo permitir comprar este mouse. Cuando me digo no me puedo permitir comprar este mouse, lo que estoy haciendo, estoy generando una creencia de no merecimiento de este mouse. ¿Cómo hacemos para cambiar esta forma de pensar? Es decir, el mouse vale 50 euros, a mí me gusta el mouse, yo quiero este mouse, me parece que es de gran utilidad para mi vida, tengo 10 euros, por lo tanto voy a ver ahora cómo hago para conseguir los otros 40 euros, pero el mouse será mío de todas las maneras. Esto es en generar valor en mí, valor de merecimiento, yo me merezco esto. Curiosamente, se lo he contado a alguna persona dentro de la consulta, tengo gente, los amigos y amigas que tengo a mi alrededor, que son los que tienen pasta, cada vez que les haces un regalo o un ofrecimiento del tipo que sea, lo reciben con los brazos abiertos. Siempre. Es decir, por lo tanto, yo hace mucho tiempo, cada vez que recibo algo, siempre de alguien, digo, gracias universo, acepto lo que me están dando y genero esa posibilidad de dar y recibir. Como dije, tenemos que saber dar, pero también tenemos que saber y aprender a recibir. Si no estoy teniendo un bloqueo, si estoy en una polaridad, si siempre quiero recibir o siempre necesito dar, por lo tanto estoy en una polaridad en la problemática relacionada a esta carencia, a este no merecimiento, a no vivir en esta abundancia. Una vez que tenemos esta sintomatología, como decía, tendríamos que ir a buscar todos esos tipos de historias en nuestro árbol genealógico, porque nosotros estamos heredando de alguna manera esa problemática relacionada al dinero. Ya hablé del concepto del transgeneracional, que nosotros heredamos diferentes conflictos y aquí, como digo, primero tendríamos que ver en la lectura del árbol de quién yo soy doble en ese árbol genealógico, de quién estoy llevando programas y luego es poder estudiar un poco más acerca de la historia de esa persona dentro del árbol, si ha tenido dinero en su vida, si ha trabajado mucho, si ha quedado con deuda, si ha robado, no sé, muchísimas cosas que hay que identificar para luego poder cortar ese programa y poder hacer el dinero, que es de lo que estamos hablando. Una cosa también muy importante para darnos cuenta cuando estamos en una reparación. Recordemos que nosotros cuando heredamos un programa en el del transgeneracional hay dos opciones: o hago lo mismo y estoy repitiendo ese programa, que puede ser cualquier sintomatología física, psíquica o comportamental, o puedo estar haciendo lo contrario también con una sintomatología física, psíquica o comportamental. Cuando hago lo mismo se dice que estoy repitiendo ese programa. Cuando hago lo contrario se dice que estoy reparando ese drama dentro del clan. Y curiosamente hay muchas veces dentro de nuestra vida estamos haciendo una profesión en la cual estamos reparando ese drama del clan. Por lo tanto, si yo estoy en una profesión, escuchar bien este concepto, si estoy en una profesión en el cual no estoy ganando lo suficiente como para mantenerme más o menos bien la vida y para satisfacerme mis necesidades básicas y un poquito más, quiere decir que estoy teniendo un trabajo de reparación o gano muy bien en mi trabajo, como decía anteriormente, en mi caso, y ese dinero se me va. ¿Por qué se me va? Otro ejemplo en mi caso. Yo he dado docencia durante mucho tiempo, la sigo dando, doy cursos y curiosamente mis abuelos, 3 de mis 4 abuelos no estuvieron escolarizados. De hecho, yo recuerdo a mi abuela materna estar yo en la cama y ella llorar porque no sabía ni leer ni escribir. Eso me ha quedado en mi inconsciente y curiosamente en mi vida me ha parecido que he llegado por casualidad al tema de la formación, pero al final yo estaba buscando de alguna manera reparar ese drama de mis abuelos y desarrollé la profesión de profesor, de docente, ¿no? Y en cada vez que yo en mis cursos o no llegaba a tener gente para los cursos o eventualmente un dinero que me entraba de ese curso, ese dinero se me iba. ¿Por qué? Básicamente porque inconscientemente para mí mis alumnos representaban
¿A quién? A mis abuelos. Es decir, para que esta problemática, este drama transgeneracional no se viviera más en mi árbol genealógico, es decir, no existiera más dentro de mi propio árbol genealógico gente que no estuviera escolarizada, yo desarrollé esta profesión como profesor y docente, pero el problema es que estoy en reparación, estoy reparando ese drama. Por lo tanto, inconscientemente, como decía, mis alumnos representan a mis abuelos y por lo tanto llegamos a la creencia de que yo no puedo estar cobrándole a mis abuelos. Por lo tanto, no puedo mantener ese dinero. Ese dinero me va a entrar, ese dinero se me va a salir. Porque no, como digo, mi inconsciente dirá, como metafóricamente, mis alumnos representan a mis abuelos y estoy formando a mis abuelos que no fueron formados, mi sistema de protección psíquica inhibe, desplaza y proyecta, es decir, inhibe el concepto de que yo no puedo darle ahora esta formación a mis abuelos, pero para reparar el drama genero esta profesión, inhibo aquí, desplazo aquí y lo proyecto aquí. ¿Lo proyecto en dónde? En mis alumnos. Les doy este conocimiento a mis alumnos para que ya no haya más gente que no haya sido escolarizada. Pero ese dinero que estoy ganando con esa profesión se me va a terminar yendo. Aquí podemos estar hablando de profesiones desde la hostelería, profesiones desde un arquitecto que gana mucho dinero pero también se le va y nunca tiene deudas o siempre tiene que estar pagando otras cosas. ¿Por qué? Porque está reparando tal vez un drama de una falta de casa de alguien o que se derrumbó una casa. Por lo tanto, estamos hablando de profesiones de reparación. Esto es muy curioso verlo dentro del árbol genealógico. Es decir, cuando yo con mi profesión no estoy ganando dinero o siempre tengo problemas para llegar a fin de mes. Vamos a ir a preguntas en estos 10 últimos minutos que nos están faltando. Preguntas que tengan por allí, que quieran preguntar relacionadas a este tema del dinero. Agradecer también, mientras tanto, a todos y a todas aquellas que me enviaron mensajes por el directo del pasado miércoles, que hablamos de las relaciones de pareja, de cómo estamos en relaciones edípicas, eléctricas, gemelares, o porque estamos buscando a alguien de nuestro clan familiar. Bueno, espero que alguno o alguna tendrá alguna consulta relacionada al dinero. En resumidas cuentas, recordemos que si tengo una sintomatología que no solamente está relacionada al propio dinero directamente en cuanto a no gano el dinero suficiente, siempre estoy en deuda, me cuesta mirar las cuentas, me cuesta encontrar el equilibrio en mis cuentas, me cuesta reclamar los pagos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tendré que, no solamente ese tipo de cosas, sino también otro tipo de sintomatologías, como decía, problemas en los huesos con desvalorización, problemas en riñón con el tema de liquidez, problemas en el hígado, que también es reserva, al igual que la grasa también es reserva. Podemos tener problemas de sobrepeso y problemas económicos relacionados a un transgeneracional que estamos heredando. Sonia nos dice, soy generosa con los demás, pero para mí no. Mi madre también es así. Bien, este es un ejemplo típico, Sonia, de no merecimiento. Es decir, siempre antepongo los demás. Quiero que los demás estén bien y si los demás estén bien, yo estaré bien. Y entonces lo que no me estoy dando cuenta que en realidad estoy de alguna manera actuando desde la carencia, ya que no me estoy dando valor a mí. Es decir, valoro más el tiempo de los demás o lo que hacen los demás, pero no estoy valorándome a mí. Por lo tanto, esto lo expliqué, las dos maneras para empezar a darme valores, valorando, haciendo cosas por y para mí, no tanto por y para los demás. Ojo, como digo siempre, no significa que te vuelvas una puñetera egoísta, sino que pienses en tus propias necesidades, en satisfacer tus propias necesidades y no anteponer los demás antes que tú y valorando cada experiencia que te toca vivir, incluidas las experiencias negativas. Esto que, desde el punto de vista metafísico, genera crédito en ti, genera valor en ti y por lo tanto, al darte valor en ti, lo vas a ver afuera. Esto lo expliqué, si no estoy viendo ese valor afuera o no estoy viendo esa abundancia afuera, quiere decir que esa valoración no está aquí, ni esa abundancia tampoco está aquí. Por lo tanto, aquí tal vez llevas de tu madre un programa de repetición, es decir, ese programa de no merecimiento,
y tendrías que hacer lo que nosotros llamamos en la programación lingüística un corte de codependencia, una dinámica que vaya relacionada a cortar con este comportamiento de tu madre que puedes estar heredando. Más allá del árbol genealógico, dice Carol, ¿qué decretos podemos enviar al universo para sentirnos merecedores del mismo? Primero, evidentemente nosotros somos seres en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, hay un libro del cual hablo bastante en otro tipo de charlas o talleres que se llama el Curso de Milagros. Nosotros somos seres abundantes. Son nuestros pensamientos básicamente los que limitan esa posibilidad de poder generar esa abundancia en mí y poder recibir todo lo que el universo me puede llegar a dar. Por lo tanto, podemos continuamente decirnos como mantras, es una manera de cambiar nuestras creencias limitantes, esto lo hablé en el directo de creencias, podemos cambiar esas creencias limitantes generando ese mantra de alguna manera o esos decretos, como tú dices, al universo para decirlos conscientemente hasta que se instalen en nuestro inconsciente, decirlos 40 días mínimo, diciendo yo soy abundancia, yo soy merecedor de cosas mejores. Al principio nos sentiremos raros, no sé, nos sentiremos que no nos resuena esto. ¿Por qué? Porque hay otro software en mi mente y lo que tengo que hacer es hacerlo conscientemente para programar al inconsciente. Yolanda nos dice, estudié psicología y no le he sacado beneficio económico, pero sí siento que ha ayudado a todo el mundo. Bien, parte de lo mismo lo que decíamos anteriormente, Yolanda. Esto es una profesión de reparación. Es decir, los que estamos en la parte terapéutica estamos de alguna manera reparando estas locuras de mi clan o estas idas de olla de mi clan. ¿Qué significa esto? Que si tú has estudiado, has invertido un montón de tiempo en tu profesión y básicamente no le has sacado un beneficio económico, quiere decir que estás en reparación. Quiere decir que tú inconscientemente has elegido esta profesión de psicología, aunque te parezca que la has elegido muy conscientemente, la has elegido inconscientemente para reparar, como decía anteriormente, en mi caso, siendo profesor, también reparar a mi clan o esas idas de olla que se han ido en mi clan. Por lo tanto, me cuesta cobrar a mis pacientes y me cuesta hacer dinero. O de repente cobro, pero ese dinero también se me va a ir. Por lo tanto, sientes que has ayudado a todo el mundo, pero la primera persona con la cual nos tenemos que ayudar somos nosotros mismos o nosotras mismas. Luego poder ayudar a los demás, pero nosotros tenemos que ser capaces de poder ayudarnos a nosotros mismos. Marta dice, mi padre y yo hemos enfermado a la misma edad y nos incapacitaron laboralmente a la misma edad y en un momento los dos en donde nuestros trabajos estaban dando pérdidas económicas. Muy típico también, este es un muy buen ejemplo, gracias Marta, porque aquí podemos estar hablando de un síndrome de aniversario, es decir, poder ser, no me voy a explicar aquí, podríamos ser yacientes de una persona que ha fallecido y en ese momento en el cual falleció esa persona, también nosotros paramos nuestra vida de alguna manera, porque estamos siendo dobles de alguien que falleció a temprana edad. Nosotros llevamos esos programas y cuando esa persona fallece, curiosamente nosotros quedamos sin actividad. Y esto se puede reflejar en nuestro trabajo. Y eso nos lleva a ese parar metafórico, que también corresponde a la persona fallecida. Estamos heredando esa historia. Ese parar metafórico nos lleva a estos problemas o pérdidas de dinero. Por lo tanto, si en los trabajos estaban dando pérdidas económicas y ustedes han tenido esta misma historia, tú y tu padre, quiere decir que hay un relacionamiento. Ya tú puedes estar heredando un problema relacionado al tema del dinero de tu padre y tu padre a su vez puede estar heredándolo. Ya sabemos que esto es hasta 4 generaciones. Sonia me dice gracias. Más aquí. Estrella, ¿cómo se diferencia la escasez económica? Tiene que ver con una compulsión de compra con la que pretendo compensar otras falencias, solucionar con que podré recuperar ese dinero, pero no es real. Bien, vuelvo a insistir, nosotros tenemos que movernos siempre en una línea intermedia. Es decir, si yo siempre tengo que dar o siempre tengo que recibir y no sé dar o no sé recibir, no estoy equilibrado en esta historia. No podré entrar esa abundancia en todos los planos, no solamente a nivel dinero, a nivel abundancia amor, a nivel que me valoren, a nivel éxito, a nivel otras cosas materiales.
Curiosamente, a veces tenemos esa necesidad, que era la que yo tenía, de ese dinero que entra, no solamente irse en cosas que yo no podía controlar, como un cambio de un electrodoméstico, una ruptura del coche, una multa, una humedad o lo que fuera, sino que también nosotros mismos, yo mismo, generaba esa compulsión de tener que gastar ese dinero a pesar de que tenía poco. Por lo tanto, continuamente estaba gastando ese dinero. Cuando nosotros tenemos una relación sana con el dinero, nos podemos ganar la vida tranquilamente con nuestro trabajo y podemos, como decía, satisfacer al principio nuestras necesidades básicas, primarias de supervivencia y algunas más, como poder viajar, cambiar el coche cada tanto, es decir, vivir lo que se dice habitualmente tranquilo. Cuando yo tengo esos problemas de dinero, como dije al principio, eso me lleva a estresarme, me lleva a preocuparme, me lleva a tener miedo y por lo tanto me lleva a trabajar desde la necesidad y desde la obligación y no desde el querer o desde el elegir. Nicel dice, en mi familia siempre ha faltado dinero y yo ahora de adulta siento lo mismo. ¿Es una lealtad? Evidentemente. Nicel, evidentemente es una lealtad, le llamamos fidelidades familiares inconscientes, es decir, yo vengo de una familia en la cual siempre ha habido problemas económicos, como expliqué hace un rato, lo del proyecto sentido gestacional, yo he mamado todos estos problemas económicos y por lo tanto los manifiesto en mi edad adulta por una fidelidad familiar inconsciente. También podría pasar al revés, como dije anteriormente, podríamos reparar y sublimar, es decir, vengo de una familia muy humilde en el cual pasamos muchas escasez económicas y de comida, etcétera, y yo curiosamente lo que hago es tener una profesión en la cual hago mucho dinero, ¿vale? Esto estaríamos hablando de reparar evidentemente positivamente, porque estoy haciendo mucho dinero para compensar ese drama dentro del clan. Evidentemente, a la consulta no viene la persona que está reparando de forma positiva porque está haciendo mucho dinero. Viene la persona que está que no tiene ese dinero. Por lo tanto, ahí en este caso, Nicet, estarías en una fidelidad, una lealtad familiar, repitiendo la historia familiar. Cuando se es doble de otra persona del clan, dice Estrella, exacto, podemos estar heredando, cuando nosotros somos dobles de alguien del clan, estamos heredando esa problemática relacionada al dinero y curiosamente, como decían aquí, puedo estar activando ese programa o ese momento en el cual mi padre perdió todo el dinero, mi padre perdió la empresa, mi padre lo estafaron, o mi madre o mi abuelo, y yo puedo estar heredando esa problemática siendo dobles y por lo tanto puedo no estar obteniendo ese dinero. Bueno, poco más. Entonces hablamos del concepto del dinero y para despedirnos, bueno, muchos de ustedes saben que a mí me gusta mucho la magia, he trabajado como mago, es una de mis aficiones, a pesar de que he trabajado mucho como mago, y me voy a despedir con este juego de magia, que es cuando tenemos estos problemas de dinero, tenemos que pensar en que el dinero se nos va a multiplicar, se nos va a multiplicar, y entonces lo que hacemos es doblarlo así pequeñito, concentrarnos bastante, hasta que empezamos a darlo vuelta así, y cuando nos concentramos, nos hemos concentrado mucho, entonces el dinero a nuestras vidas empieza a florecer y por lo tanto obtenemos el dinero que necesitamos. Espero que les haya gustado y espero verlos el próximo miércoles. Si quieren mandar algún tema particular, los recibo a través de Instagram o de las páginas de las redes sociales. En Facebook, visitar la página web jorgerial.es. A ver si queda alguna por aquí. Gracias por compartir. Gracias, Caro, por siempre estar ahí. Saludos a todos desde Uruguay, desde Latinoamérica. Y como digo, cualquier tema que quieran que tratemos de desarrollo personal, de transgeneracional, de psicosomática, pueden ponérmelo o pueden enviarme. Gracias nuevamente por estar ahí y nos vemos el próximo miércoles a las 9. Les recuerdo que el día 18, septiembre 18, viernes 18 y sábado 19 hacemos el primer nivel de psicosomática y el siguiente fin de semana hacemos el nivel 2 aquí en Galicia. Así que si están interesados pueden escribir a jorge@jorgerial.es o info@institutoeuropeodepnl.com.
Gracias a todos. Este vídeo queda grabado por allí. Espero que les haya ayudado para reflexionar acerca de la problemática con el dinero y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.